Ahí está. Bueno, hoy está media transcurrida la calle, así que si sienten ruido, perros y demás, sepan disculpar. Parece que todo el mundo hoy salió a la calle. Bueno, vamos a ver hoy, ya para dar cierre a lo que es la unidad de ergonomía, vamos a ver hoy la confección de la planilla, ¿sí? ¿Qué es lo que corresponde confeccionar a la hora de que nosotros tengamos que levantar un acta o nosotros tengamos que hacer la planilla, ¿sí? En el lugar donde estemos trabajando? Entonces, les voy a compartir. A ver, espérenme. Espérenme un cachito. Bien. Ahí está. ¿La pueden ver sin problema? Sí, profe. Bien. Esta es la planilla que es descargable, ¿sí? De la Superintendencia de Riesgo, o sea que ustedes pueden entrar a la página de la SRT, buscar protocolo de ergonomía y pueden descargar esta planilla que es un Excel editable, ¿sí? O sea, la pueden usar cuantas veces ustedes quieran en los distintos trabajos que les toque realizar. Habíamos visto ayer que en el protocolo nosotros tenemos, ¿sí? La planilla madre, que es la matriz, ¿no es cierto?, de la investigación de los factores de riesgo, ¿sí?, que vendría a ser la planilla 1, del anexo 1, y después vamos a tener en las distintas solapas, ¿sí?, el resto de las planillas, que son las dos, planilla 2, que va de la A a la I, ¿sí? Luego vamos a tener la planilla 3, que es la identificación de las medidas correctivas y las medidas preventivas, y vamos a ir a la planilla 4, que es la matriz, ¿sí?, de seguimiento de esas medidas preventivas, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos en la planilla 1? ¿Sí? Colocamos primero la razón social, ¿estamos? Después colocamos el quit y colocamos el código de la actividad que tiene ese local, esa organización, ¿sí?, esa empresa. Colocamos la dirección que tiene el establecimiento y colocamos la provincia. Después vamos a ir al área de sector en estudio. Ahora, para que podamos hacerla y armarla bien, yo les voy a mostrar a ustedes, para que ustedes vean, y quiero que presten mucha atención. ¿Ahí pueden ver el video? Sí, profe. Sí, profe. Quiero que presten especial atención a este videíto que dura 3 minutos 20 segundos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es desconectar la cámara para que no se me trabe internet. Ahí está. Y en base a este video, ¿sí?, nosotros vamos a hacer esa planilla. Así que lo observan y van anotando ustedes qué es lo que van viendo. Recuerden que para las intervenciones, ¿sí?, y para poder armar la planilla, habíamos dicho que teníamos que observar. Observar el puesto, observar la tarea o las tareas que hace ese trabajador dentro del puesto, ¿sí? Entonces, lápiz y papel, ¿sí? Si no lo tienen a mano, lo buscan, vamos a ver el video, ¿sí? Vamos a tomar nota para poder saber dentro de la actividad de panadería, ¿sí?, qué subtareas tiene el empleado, ¿sí?, y qué riesgos ergonómicos ustedes ven a simple vista en esa tarea, ¿sí? ¿Estamos listos? ¿Así lo corro el video? Sí, profe. Sí, profe. Ahí va.
Bueno, ¿se vio bien o necesitan que volvamos a repetirlo? El profe, repetir Una recién. vez más, profe. Una vez más, pues. ¿Lo vemos una vez más? Sí, profe. Sí, sí, por favor. Bien, La aplicación del método comienza con la observación de la actividad. aguárdenme. ¿Se ve ahí? Sí, profe.
Bien. ¿Se ve bien? ¿Toman nota? Sí, profe. Ay, esa más que todo, bro. Sí, profe. Bueno, ahora, en base a lo que nosotros hemos observado, lo que vamos a hacer ahora es confeccionar la planilla, ¿sí? Sí, profe. Bien, ahí está. Entonces, ponemos la razón social, eso no lo vamos a poner ahora porque no va a venir al caso, ¿sí? Área y sector de estudio. ¿Qué ponemos aquí en área y sector de estudio? Panadería. De pan, panadería. De pan, panadería. Sí. Panadería. Bien. Número de trabajadores, tendremos que ver cuántos trabajadores hay ahí, ¿no es cierto? Y cuántas personas realizan esa tarea, porque recuerden que lo podemos hacer de manera de analizar el puesto o de analizarlo por persona, ¿sí? De acuerdo a lo que habíamos visto ayer. Supongamos que todos los trabajadores tienen la misma contextura, ¿sí? Y hay 3 trabajadores en el puesto que están haciendo exactamente la misma tarea. Entonces yo voy a poner que hay 3 trabajadores, ¿no? Bien. Puesto de trabajo, le vamos a poner elaboración, ¿sí? Y después tendremos que ver si hay un procedimiento de trabajo escrito o no lo hay, ¿sí? Si esta gente tiene capacitación o no. Acá pondremos el nombre de los trabajadores, ¿sí? De esas 3 personas. Y acá pondremos si es que existe manifestación temprana o no, si alguno de esos trabajadores, ¿sí? Me ha manifestado dolencia después de la actividad. En el caso de tener una dolencia de alguno de los trabajadores, ubicaré yo, ¿no es cierto?, dónde está la sintomatología. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, ¿cuántas tareas se observan? Sí. ¿Quién habló? o Vanessa. Sí. 3 tareas. 3 tareas. 4 tareas. 4 tareas, profe. 4. 4 El tareas. hallazgo, sí, 4 con el hallazgo. Bueno, entonces, acá vamos a poner la tarea 1, ¿sí? ¿Cuál era la tarea 1? Yo lo voy a ir anotando y ustedes me van a ir dictando, ¿sí? ¿Cuál es la tarea 1? El traslado de saco de harina al mezclador. A ver. Sí, el traslado de la bolsa de harina a la amasadora, digamos. Bien. ¿Están seguros entonces? ¿Traslado de bolsa de harina? Sí, o sea que se sube ahí en ese... Como decía ahí. Se sube, que ese es el... Sí, Bien. ¿Cuál sería la tarea 2? sacar la masa de la Levanta la amasadora. bolsa de harina por arriba del hombro. Ah, bien. No, esa la... Sí, primero me No, estiro, en la realidad levanto. sería sacar, Para mí la 1 sería sacar la harina y la 2 sería ponerla en la amasadora. Para mí. Saca la masa, ¿no era? Levanta la masa y traslada la... Es que primero se sube para primero sacar es la harina. elaboración de la masa y segundo sería
la masa, colocarla en la Claro. amasadora, no sé cómo se llamará la máquina esa. Elaboración del pan primero. Es para cortarla. Es el corte de la masa. Bien, exactamente. Porque elaboran, se elabora, ¿sí? La Solo, masa. ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Entonces acá le vamos a poner corte de la masa, ¿sí? ¿Sí? Bien. Bien. Después que corta la masa, ¿qué hace? La pone en la máquina. El bollo al... Donde la máquina va armando los bollitos. Y esa Pero máquina no- yo la conozco como estibadora, profe. No sé si seguirá teniendo el mismo nombre. Traslada la masa hacia la otra máquina que va cortando ya los bollos. Sí, Sería pone- el traslado de... La tarea que hace el empleado es acomodar los bollos en las planchas. Bien. Claro, acomodar los bollitos en las bandejas para colocarlo en el carrito. Pero cuando corta la masa, ¿qué otra cosa hace? La traslada y la pone sobre otra Traslada. máquina. La coloca en la máquina. Bien. Ya Entonces, sería hace un levantamiento sobre la altura del hombro. coloca masa en la distribuidora, ¿sí? Ujú. Bien. ¿Qué pasaba acá? Que yo ya tengo 3 actividades, 3 tareas que hace, y ustedes me están diciendo que hay más tareas, ¿sí? Debemos hacer otra planilla igual, completar otra, con tarea Exacto. 4, 5. Claro. Exactamente. Entonces, fíjense, acá abajo esta, le voy a poner mover o copiar, crear una copia, ¿sí? Y le voy a poner ahí. Entonces voy a tener, ¿sí? Mi identificación de factores de riesgo 2. ¿Estamos? Bien. Donde acá, en esta tarea, le voy a cambiar y va a ser ya una tarea 4, ¿sí? Bien. ¿Vamos? Bien. ¿Cuál es la cuarta tarea que se observa? Y Traslado de poner los bandeja. bollitos en la bandeja. Coloca los bollitos en la bandeja. Los acomoda. Una repetición de movimiento. Bien. Entonces le vamos a poner colocación de bollos de masa en la bandeja, ¿sí? ¿Estamos? Sí, pero- Sí. Bien. ¿Qué más tenemos? Y después lleva el carro tira el carro hacia adentro de la estufa, creo que se llama, donde se eleva el pan. Entonces esa va a ser la tarea 5, ¿sí? Y vamos a poner traslado de carro con bandejas, ¿sí? Sí, profe. Esta de acá que no tiene nada, Pero coloca primero la bandeja en el carro, profe. Sería la 5. Ya estaba. colocación de bollos de masa en bandeja. Bien, Sí, Sí. tienes razón, vale. Está bien, faltaba eso. bárbaro. Entonces vamos a poner acá colocación de bandejas en el carro, ¿sí? Y en la 6, Ahí la traslado. Traslado del carro. Arrastre. con bandejas, ¿sí? ¿Estamos? Profe, una pregunta sobre la última tarea. Sí. El carro donde trasladan los bollos, las bandejas, ¿tiene ruedas o no? Porque no se lo escucha bien. Sí, tiene Lo ruedas. ven tampoco en el video. Sí, No, sí, sí, sí. Los carros generalmente tienen ruedas. Claro, Todas. saben tener ruedas, pero bueno, es una pregunta. Tiene ruedas. Sí. Sí. Bien. Bueno, tenemos Mayor entonces la identificación de riesgo, para lo cual acá también tengo que cambiarlo, ¿sí? Porque esa no va a ser una tarea 1, sino que va a ser una tarea 4, ¿sí? Acá vamos a tener la tarea 5, y acá vamos a tener la tarea 6. Sí. ¿Estamos? Bien. Vamos a volver a la 1.
¿sí? Donde tengo las 3 primeras tareas. Analicemos los factores de riesgo. En el traslado de la bolsa de harina, ¿tenemos levantamiento y descenso? Sí. Sí, profe. Entonces le voy a poner una cruz, ¿sí? Bien. Bien. En el traslado de bolsa de harina, ¿tenemos empuje y arrastre? No. No. Bien, perfecto. En el traslado de bolsa de harina, ¿tenemos transporte de carga? Sí. 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 Bien. En el traslado de bolsa de harina, ¿tenemos bipedestación? Sí. No. Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Sí. En el traslado de bolsa de harina, ¿tenemos movimientos repetidos? También. Sí, profe, sí. Porque lo hace en varios periodos. Cuando se termina la masa, vuelve a hacer lo mismo. Así que Pero no Recuerden, serían repetitivos, es cuando No sería la colocación repetitivo. de los bollitos sería Sí, repetitivo, pero la eso harina sí no. sería repetitivo. Harina bien, no. perfecto. Entonces acá no habría un gesto repetido, ¿sí? bien. Ahora, ¿tenemos postura forzada? Sí. Sí, profe. Le ponemos la X. ¿Tenemos vibraciones? No. Bien. No. ¿Confort térmico? No. Bien. No sé. ¿Estrés de No sé cómo contacto? está. Sí. ¿Cómo es? Sí. Sí, profe, estrés de contacto. ¿Con qué tenemos estrés de contacto? ¿Qué sería ahí? Se echa a levantar el saco. Pero recuerden que el estrés Para Pero mí no es no. continuo. No es continuo, pero sí se estira y tiene una dificultad ahí para... ¿Está en contacto con algo cuando se estira levantarlo? Recuerden que el No. estrés de contacto No. es una herramienta. No, para mí no. Para mí tampoco. Tiene ese callo, es un callo, no sé qué, que están colocados ahí. Se apoya ahí y se estira hacia abajo. Ahí se refiere cuando es muy difícil la tarea, o sea, cuando está en un cierto, o sea, cuando está detenido en una tarea que no la puede, o sea, que tiene una, por No decirlo tiene así, mucho tiempo de sería contacto, eso sí, pero yo digo que le dificulta yo digo que no, ahí no ese hay. callo ahí al sacar la bolsa de harina. Tendría que elevarse la bolsa a la altura del pecho para poder sacarla sin ningún esfuerzo. Bien, pero no sería un estrés de contacto. Yo lo que entiendo de este contacto es lo que dice decir, es decir, si me tardo en un solo puesto, en sacar, ponerle en cortar la bolsa o en que sea dificultoso, me parece que ahí me genera un estrés, digamos, de que no puedo cortar la bolsa, un ejemplo, no sé si será eso, supongo, no me acuerdo bien. Profe, el estrés de contacto, no importa el tiempo que esté en contacto con esa superficie, pero que puede molestar al hacer un movimiento y tener una superficie que me den en cierta parte del cuerpo que me esté molestando, porque eso puede golpearme a la larga. En realidad, el estrés de contacto, ustedes tienen que recordar que ese estrés de contacto, ¿no es cierto? Cuando vos estás con alguna parte del cuerpo, ¿sí? Apoyada a alguna parte de tu entorno de trabajo. Pero ese apoyo tiene que ser prolongado, ¿sí? Bien. Como por ejemplo el uso de una No herramienta. Nada que ver. No es mucho el tiempo que está, pero molesta. Exactamente, molesta, pero no se lo tomaría como estrés No de se lo contacto. considera. Estrés de Exactamente. contacto, no. Bien, bien, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Ahora, supongamos que este caballero trabaja en la panadería, ¿sí? Para lo que es elaboración del pan, tiene un turno de 8 horas, ¿sí? Pero acá tenemos que sacar el tiempo total de exposición, ¿sí?
Entonces, hay que ver cuánto es la frecuencia de ese levantamiento, ¿sí? Supongamos que para poder hacer, ¿sí?, el pan necesita, ¿sí?, levantar 3 bolsas de harina, llevarlas a la amasadora, ¿sí?, y cada 2 horas, ¿sí?, volver a hacer, repetir esa acción. Entonces, Claro. Ahí sí. ¿cómo vamos a hacer nosotros ahí? Ahí ya es movimiento repetido en el tiempo. Tenemos que saber el tiempo de la jornada. Claro. Trabaja 8 horas, ¿no es cierto? Y cada 2 horas hace un levantamiento de carga, ¿sí? Ese levantamiento de carga, que obviamente lo que hace el ergónomo es medir el tiempo que se demora en levantar esas 3 bolsas, ¿sí?, en llevarlas a la amasadora, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Supongamos que Lo esa hace, tarea, lo hace 4 veces, profe. pero esa tarea le demanda levantar la bolsa y llevarla, ¿sí?, hacia la amasadora, le demanda 20 minutos, ¿sí? ¿Estamos? Profe, ¿puedo comentar un ejemplo? A ver. Yo trabajé en una panadería, bueno, hace muchos años y sé más o menos, digamos, el tipo de tarea que hacían en la panadería. Sí, al principio se llevan las bolsas de harina del depósito hacia el costado de la amasadora. Sí. Cuando yo trabajaba hacíamos 11 bolsas de harina, de pan por día. Eran bolsas en ese tiempo que venían de 50 kilos. Y las teníamos que llevar a todas al lado de la amasadora para tenerlas más cómodas. Sí. Y sí, a veces las bolsas en el depósito estaban apiladas hasta el techo y había que bajarlas de ahí y llevarlas, y era incómodo, para colmo 50 kilos es bastante incómodo y pesado. Sí. Y la tarea esa, de trasladar las bolsas, había como más o menos 10 metros, más o menos, hasta donde estaba la amasadora, desde el depósito a la amasadora. Bien. ¿Y cuánto les demoraba más o menos trasladar las bolsas hasta el pie de la amasadora? Y a mí, porque yo generalmente lo hacía yo, esa tarea, y sí, me tardaba entre 20 minutos más o menos. Bien. 15 minutos. ¿Llevabas las 11 bolsas al pie de la amasadora? Sí, Bien. las apilaba ahí al costado y después íbamos usando para hacer pan francés o pan de grasa. Bueno, entonces, tomemos ese dato, ya que Marcelo trabajaba en la panadería, él trasladaba las 11 bolsas, ¿sí?, en un tiempo de 20 minutos, ¿sí? Sí. Ahora, eso lo hacía en una jornada laboral de ¿cuánto, Marcelo? Y la panificación, nosotros trabajábamos generalmente de las 13 horas hasta las 17, 18 horas. Había que moverse rápido porque en ese horario estaba cerrada la panadería, digamos, y había que hacer 11 bolsas en ese tiempo. Sí. Perfecto. Entonces, en una jornada de, vamos a poner, 5 horas, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo total de exposición que tendríamos si Marcelo dice que esta tarea lo hace en 20 minutos? Sería 20 minutos. No sé cuánto. En la jornada, él tiene una jornada de 5 horas. Y Marcelo dice, ¿sí?, que cuando llegaban, buscaban las bolsas y las dejaban al pie de la amasadora. Esa tarea de llevar las 11 bolsas a la amasadora le demandaba 20 minutos, ¿sí? Y lo hacían por única vez. Sí.
Entonces, el tiempo total de exposición de ese levantamiento y descenso, ¿cuánto va a ser? 20 minutos. 20 minutos. Exactamente. 20 minutos, ¿sí? Sí, profe. ¿Estamos? Bien. Sí. Sí, profe. Para el transporte de carga, ¿sí?, que es un transporte manual de carga, también va a ser 20 minutos, porque está trasladando las bolsas esas, ¿sí? Bien. Bien. Para la bipedestación, en el traslado de bolsa de harina, ¿cuánto va a ser? Y también. También 20 El mismo minutos. tiempo. Exactamente. Ahora, para la postura forzada, ¿cuánto va a ser? También 20. 20 No. minutos. Lo hacen por única vez a esto, según lo que cuenta Marce en esa tarea, ¿sí? Bien. Ahora vamos al corte de masa, ¿sí? Sí. En el corte de masa, ¿tiene levantamiento y descenso? ¿Levanta o baja algún peso? Sí, levanta. La masa, levanta la masa. Sí. por arriba de los Saca hombros. va sacando de la amasadora. Ujú. Y la Se traslada. agacha. Se levanta y la traslada, profe. Sí, ¿Cuánto esos la bastones, traslada? ¿Cuánto pesa el bollo? No ¿Cuánto sé. pesa? y esos bollos generalmente pesan entre 7 y 8 kilos. Son bastones, les llamamos nosotros. Es más de 2 kilos. Bastones de masa, sí. Eso se colocaba, bueno, nosotros en ese tiempo los poníamos en la sobadora y los sobábamos y después iba a la trinchadora que se llamaba, que era la que hacía el pan, digamos, cebollado, el pan y todo eso, el pan miñón, pan, el pan común que se llama pan francés, digamos, o flauta. Sí. Sí, esos bollos de masa pesan entre 7 y 8 kilos aproximadamente. Y más o menos Perfecto. la cantidad de bollos era ahí el que Y el cálculo en una bolsa de 50 kilos. Sumarle el agua y otros aditivos que se le colocaban también a la masa. Que aproximadamente tenía un peso total de, no sé, de 55 kilos, 58, ponele. Y teníamos que sacar entre 5 y 6 bollos de ahí, más o menos. De bastones que le llamábamos nosotros. Volvamos a ver. ¿Tenemos transporte de carga? Sí. Sí, profe. Perdón, tenemos acá. ¿Tenemos levantamiento y descenso de carga? Sí. Sí. Bien. ¿Quedó claro, no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Tenemos empuje y arrastre? No. ¿Transporte manual de carga? Sí. Sí. Bien. ¿Bipedestación? Sí. Sí. ¿Movimientos repetidos? No. ¿Posturas forzadas?
Sí. Sí. Vibraciones, No. confort térmico, No. No. estrés de contacto. No. No. Bien. Marce, vos que Sí. sos el experto en la panadería, ¿cuánto tiempo les demandaba, ¿sí?, en la Sí. jornada laboral hacer esto, el corte de la masa? ¿Cada cuánto lo hacían? En una jornada de 5 horas, ¿no? Y bueno, calcula, nosotros por día amasamos, o sea, en la jornada de 5 horas hacíamos 11 bolsas de 50 kilos. Así que cada vez que terminábamos de sacar la masa de la amasadora, ¿Cuántos bollos vol- hacían más o menos? A eso y te eran refieres. entre 7 bollos, más o menos de 8 kilos, por eso, He dicho, entre sí. 6, 7, por ahí cuanto más grandes los cortaba, eran más incómodos, o sea, bollos, los tenías que, ¿cómo? Si eran más grandes, menos bollos eran, pero más Sí, pero pesados. eran más pesados, eran más incómodos para Lo que pasa es sacar. que siempre tienen un cálculo para eso, cierta cantidad, Sí. cierta cantidad de masa, cierta Ojo, cantidad lo de hace. harina y cierta... Le digo porque yo también tengo una panadería y más o menos me voy guiando. Sí, eso Mira lo la vas cantidad de... calculando para más o menos sacarlo al bastón ese, al bollo de masa, y para calcularlo, para después sobarlo en la sobadora, y después lo tenés que cortar para ponerlo en la trinchadora, o en la estibadora que le llamábamos nosotros. Sí, esa tarea la hacíamos, bueno, se ocupaba la amasadora y le volvíamos a cargar agua y le volvíamos a poner otra vez la masa, y mientras hacíamos el proceso de sobar, se estaba haciendo la otra masa ya para si hacíamos pan de grasa o pan francés, eso dependía. Pero sí, lo hacíamos. Bien. Sí. ¿Cada cuánto tiempo? Y entre que se hacía la masa, aproximadamente media hora. A veces Cada media parábamos, hora. sí, a veces paramos porque, bueno, no sé, esta panadería se ve más industrializada. La nuestra era un poco más artesanal, digamos. Por ahí nos demorábamos más por el tema de que terminaba la amasadora antes de que nosotros terminábamos con la masa anterior. Por eso en esas 5 horas o 6 a veces teníamos que mover bastante rápido las manos, digamos. Bueno, Profe, como experiencia que yo tengo en la panadería, también tienen, los empleados que tenemos trabajan 8 horas, pero es distinta el horario que tienen, y ellos entran a las 5 de la mañana porque tienen digamos, que cocinar el pan. Sí. Primero hacen todo el cocinado del pan, factura y todo lo que lleva una panadería, y recién más o menos como las 8 empiezan a preparar las cosas para el otro día. Y ahí desde las 8 de la mañana hasta las 11 o 12 terminan de preparar todo lo que sería el amasado para la próxima, para la factura o el pan del otro día. Bien, acá lo hemos tomado en una jornada laboral de 5 horas, ¿sí? Para reducir un poco después los cálculos y no demorarnos mucho. Esto es para que ustedes vean cómo se llena y qué es lo que tienen que llenar, ¿sí? Ahora, Sí, pero esa tarea del corte de masa, ¿sí?, ¿cuánto tiempo te demora? ¿Cuántos minutos te demora cortar la masa? y no, entre 15, 10 minutos, porque la sacábamos del amasador y la poníamos en el mesón. Bien. Y de ahí el panadero la iba pasando por la sobadora. Bien, ahora, si demorás 15 minutos, ponele, ¿sí?, en cortar la masa, y vos me estás diciendo que cada 30 minutos tenían que hacer esa tarea, ¿sí? Sí. Bueno, ¿cuánto sería ahí más o menos el tiempo de exposición? A ver, 15, cálculo. ¿o no? 30. Cada 15 minutos cortaban la masa, entonces cada 15 minutos están haciendo eso.
No, el tiempo que me demoraba en cortar era 15 minutos más o menos. En sacar la masa del amasador. La amasaba en 30 minutos aproximadamente en la máquina, en el amasador. Cortar la masa, Entonces, sacarla 15 minutos. Sí, Bien, pero en función del tiempo, si vos tenés una jornada de 5 horas de trabajo, ¿sí? sí, Y cada 30 minutos vos estabas haciendo el corte de masa. sí. Bien. Entonces, la exposición, ¿cuál va a ser ahí? ¿Cuánto va a ser ahí? 30. 30 minutos. Porque está 30 minutos haciendo la tarea esa, que sería que cada 15 lo hace, así que hace 2 cortes, para mí, no sé. Volvamos. Marcelo está diciendo, ¿sí?, que cada 30 minutos hacían un corte, ¿sí? Sí, Bien. Ahora, 5 horas de trabajo equivalen a 300 minutos, ¿sí? sí. Entonces, en 300 minutos, ¿cuántos cortes vas a tener? 10 cortes, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Y Sí. si cada corte le demanda 15 minutos, ¿sí? 10 cortes, ¿cuánto le van a demandar? 150 minutos. Exactamente, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Entonces, esa tarea, ¿sí?, del corte de masa, levantar y demás, el otro, ¿sí?, le va a demandar en su jornada laboral de 5 horas 150 minutos, ¿sí? Pero a su vez, ¿qué tengo yo acá? Que de otra tarea tiene 20 minutos más, ¿sí? Entonces, el levantamiento y descenso, ¿sí?, ¿de cuánto va a ser? Profe, 150 minutos no equivalen a 2 horas, ponele 2 horas y media. Y más o menos. Y sí, 2 horas y media, es lo que dije yo. 2 horas y media. 2 horas y media nos lleva a A hacer 2 un horas. corte de máquina, del 120 el minutos, trabajo es, 120 minutos son 2 horas. claro, y son 150 minutos, es 2 horas y media. Es muchísimo para hacer solamente ese trabajo. Pero es en las 5 horas, Gaby. Es en toda la jornada. Es para 11 bolsas. Es para 11 bolsas. Claro, 11 Claro. bolsas. Cada bolsa le lleva 15 o sea, la preparan y le lleva 15 minutos cortar cada bolsa. Y A ver. tengo 11 bolsas y bueno, ahí no. A ver, yo quiero que ustedes me comprendan algo, ¿sí? Voy a activar la cámara, así me ven. Nosotros estamos haciendo ahora un aproximado, porque esto es para que ustedes vean que hacer ergonomía es estar en el lugar observando el tiempo que sea necesario, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos en el lugar, estamos viendo un video y estamos analizando en función de lo que nos está diciendo Marcelo, que lo tomamos como el empleado de la panadería, ¿sí? Entonces, el empleado de la panadería nos está diciendo que él realiza esa actividad cada 30 minutos, ¿sí? Y que realizar esa actividad le demanda 15 minutos. ¿Estamos? Entonces, cuando uno hace los cálculos, te dice que en función de las 5 horas de trabajo, ¿sí?, esa actividad, ese levantamiento y descenso,
¿sí? Se van a hacer durante 150 minutos. ¿Estamos? Para el corte de masa, ¿sí? Ahora, yo tengo un levantamiento previo, que es el traslado de la bolsa, que son 20 minutos, ¿sí? Sí. Bien. Acá, ¿qué voy a poner? Si tengo 20 minutos en uno y acá tengo 150, ¿sí? Esta tarea se va a hacer en 170 minutos. 170. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bien. Vamos ahora a colocar la masa en la distribuidora, ¿sí? La colocación de la masa en la distribuidora. Esperen. Ahí está. Bien. Si nosotros tomamos los minutos, ¿sí?, en que él levantó la masa y la colocó en la distribuidora, ¿sí?, son 2 minutos, 3 minutos. ¿Estamos? En función de lo que yo veo en el video, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué nos dijo a nosotros Marcelo? Que cada 30 minutos hacían eso, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, acá ¿qué vamos a poner? Que un levantamiento de la masa esa, ¿no es cierto?, que se hace poner en 3 minutos, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Donde yo voy a tener unos 10 levantamientos más o menos, porque yo ya tenía 10 cortes del anterior, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar? 30 minutos. 30 minutos. Exactamente. ¿Sí? Sí. Bien. 200 Ahora, en total. exactamente. Muy bien. Entonces acá me queda en 200, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo tengo que pasar a la planilla 2, porque tengo más actividades, ¿sí? Para la colocación de los bollos de masa en la bandeja, ¿tiene levantamiento? No. Bien. ¿Empuje y tracción? No. Tampoco. No. ¿Transporte? No. No. ¿Bipedestación? Profe, y el levantamiento que hace cuando ya está en las... Porque primero hace un deslizamiento al estar en la altura de la... a la altura de la, del carro, pero ya después empieza a subir cuando ya empieza a tomar más altura en los estantes de más arriba. ¿No cuenta como levantamiento? Sería cuando la bandeja, decís. Esta es Cuando colocación de los bollos en la Claro, bandeja, es o sea, otra tarea. está a un nivel bajo. Es que decirlo después. Miren. Esa es la actividad. Ah, bien.
Bien, lo que digo va a la siguiente. Perdón. Sí. Es movimiento repetitivo más que todo, ¿no? Sí. Sí. Los pinta y después los coloca. Bien. Entonces, levantamiento no hay, empuje tampoco, tracción, transporte tampoco, bispedestación tenemos. Sí. Sí, Bien. Sí. Movimientos repetidos. sí. Bien. Sí. Posturas forzadas. No. No. Sí. Sí, el cuello. Ah, por el movimiento repetitivo. Vibraciones. No. No. Confort Habría que ver térmico. si la máquina vibra ahí cuando está trabajando. Bueno, No sé pero si- vamos a hacer de cuenta que no las tenemos, No, ¿no? Porque no Bien, sabemos, bien. ¿sí? Son nuevas. Sí, sí, sí. Vamos a lo que observamos. Bien. Confort térmico. No, No. Bien. Estrés de contacto. Tampoco. no, pero Bien. Ahora, pasemos a la otra, ¿sí? Colocación de bandejas en el carro. ¿Sí? sí. Veamos. Bien. ¿Tenemos levantamiento y descenso? Sí. Levanta así. Sí. Bien. Perfecto. Empuje, No. transporte. Sí. No. Ahí No. no. No, no. Bien. Todavía no. Bien. Bipedestación. Sí. Sí. Perfecto. Movimientos repetidos. Sí. Sí. No. Bien. ¿Sí o no? No. Bien. No. No. Es un Postura solo forzada. movimiento. Claro, es por tarea. Sí, porque las bandejas son pesadas. Pero no hay movimiento repetitivo. No, pero dice postura forzada. Claro. Postura forzada, sí. Sí. Vibraciones. No. No, Térmico. No. no, Estrés de contacto. No. No. Bien. Vamos a la última actividad. Traslado de carro con bandejas. Bien. Levantamiento y descenso. sí. Sí. No. Ah, Estamos no. hablando de No, perdón. traslado. No. Ah, no, No, perdón. no. Bien. Empuje y arrastre. Perfecto. Ese sí. Bien. Transporte. Sí. Sí. No, porque no es transporte manual. Acuérdense que Ah, cuando habla de transporte, es transporte manual de carga. ¿sí? Bien. Bipedestación. Sí.
Bien. ¿Movimientos repetidos? No. Bien. ¿Postura forzada? Sí. ¿Vibraciones? No. ¿Estrés térmico? No. ¿Estrés de contacto? No. No. Perfecto. Bueno, ahora, habíamos dicho en la 1, ¿sí?, que teníamos entre la actividad 1 y la actividad 2, teníamos 200 minutos de exposición. 200. ¿Sí? Bien. Ahora, en la matriz 2, tenemos solamente en la actividad 5, o en la tarea 5, que es la colocación de las bandejas en el carro, un levantamiento y descenso. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Sí. Sí, pero Levantarla, la bandeja, y depositarla en el carro, supongamos que son 2 minutos. ¿Sí? En 2 minutos hace esa actividad. Bien. Bien, entonces, ¿cuánto sería? Dos minutos. 10 minutos. 10 minutos. Y hace 10 ¿10 minutos, levantamientos. profe? 10 minutos. Con 2 minutos y hace 10 levantamientos. Ah, no. 20. 20. 20. 20 minutos. 20. Y teníamos asociado nosotros, acá le vamos a poner, como son 2 planillas, ¿sí?, directamente le vamos a poner acá, en la segunda planilla, 20, ¿sí? ¿Estamos? Tenemos 200 en esta primera planilla y acá tenemos 20 más, ¿sí? Por lo que en realidad la tarea de levantamiento y descenso sería de 220 minutos en la jornada laboral, ¿sí? Sí. Sí, pero Perfecto. Bien. Ahora, con todos los demás riesgos que hemos observado, ¿sí?, hacemos exactamente lo mismo. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, para no hacer los cálculos, todo de nuevo y demás, vamos a poner, por ejemplo, en empuje de arrastre, no, acá, en transporte vamos a poner, ¿sí?, que tiene también unos 200, ¿sí? En la segunda planilla vamos a poner, en transporte no tenemos nada, ¿sí? Entonces queda en 0, ¿sí? Bien. En bipedestación, ¿sí?, si es una jornada de 8 horas, de 5 horas, supongamos que esta persona solamente tiene, sabemos que en 5 horas nosotros tenemos 300 minutos, ¿sí? Supongamos que en esos 300 minutos esta persona se toma, si trabaja como de 13 a 17, como dijo Marcelo, se toma entre el refrigerio, ¿sí?, y las idas al baño, supongamos que tiene unos 40 minutos libres, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Entonces, si habíamos dicho que la jornada tiene 300 minutos, y se 260 toma, minutos quedaría. exactamente, entonces le vamos a poner para bipedestación, ¿sí?, 260 minutos, ¿estamos? Sí. Y acá en bipedestación le vamos a poner igual, 260 minutos, ¿sí? Que es el Bien. total. Bien. Ahora, para posturas forzadas. Si esta tarea, acá tenemos posturas forzadas, acá en el traslado, en el corte, ¿sí? Ah, acá no Ponemos hemos 200 preguntado. también, profe, ¿o no?
Acá nos falta analizar esta, no hemos analizado la colocación de la masa en la distribuidora. Acá, ¿qué tenemos? ¿Tenemos levantamiento y descenso? Sí. Bien. ¿Empuje y arrastre? No. ¿Transporte? No. ¿Manual de cargas? Ay, sí. Sí. Transporte, Bien. sí. ¿Hiperestación? Sí. Sí. ¿Movimientos repetidos? No. 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 Sí, colocarlo más en la bandija. No sé cómo. No. Postura forzada, sí. Por todas las fuerzas, sí. Bien. Tiene. Vibraciones no, confort térmico no, estrés de contacto no. ¿Sí? No. Bueno, vamos a hacer de cuenta que también le calculamos esto, para no demorarnos en los cálculos, ¿sí? Entonces, para levantamiento y descenso, en la jornada de trabajo tiene 220 minutos, sumado lo que dice acá, ¿sí? Para lo que es transporte, ¿sí? Tiene 200, vamos a ver si en transporte tengo algo más acá, no, ¿sí? Para lo que es bipedestación, habíamos dicho 260 en toda la jornada, ¿sí? Para movimientos repetidos no tenemos nada en las primeras 3 actividades, pero sí tenemos, ¿sí? En la actividad 4. ¿Sí? Bien. Entonces, para movimientos repetidos, la actividad 4, le vamos a poner en la jornada, lo hace unos también 150 minutos, ¿sí? Por ponerle un número, ¿estamos? Sí. Para postura forzada, ¿sí? Habíamos dicho en el traslado de la bolsa, en el corte de la masa, en la colocación de la distribuidora, ¿sí? Acá le demoraba 20 minutos, todo esto, ¿sí? Bien. Pero si son 20 minutos acá, más acá en el corte de masa eran 15. bien. Y acá, en la colocación de la masa en la distribuidora, 20 minutos. bien. Si esto lo hacía, ¿sí? Acá, en el corte de masa, si lo estaba haciendo, ¿sí? ¿Cómo habíamos dicho que lo hacía? Eran 150 minutos que le demoraba en el corte de masa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Entonces, si para cortar la masa, ¿sí? Se demoraba unos 150 minutos, entonces obviamente que la postura forzada acá va a ser 150 minutos, ¿sí? ¿Estamos? Sí. 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 Bien. Sí, profe. Acá se demoraba unos 20 minutos, ¿sí? Sí. Bien. Y en la colocación de la masa en la distribuidora, habíamos dicho más o menos que eran unos 3 minutos, ¿sí? Sí, profe. Y esto lo hacía cada cuánto. Eran unos 10 levantamientos, o sea que eran 30 minutos, ¿sí? 20 minutos. Entonces va a estar sometido a postura forzada, ¿cuánto? 30 minutos. 200. Exactamente, sí. 200, ¿sí? Bien, ahora vamos a la planilla 2, posturas forzadas, colocación de los bollos en la masa, ¿sí? Sí. Le calculemos que son 150 más, ¿sí?
¿Estamos? Sí. Bien. Colocación de las bandejas en el carro. Que calculemos que son unos 30 minutos, ¿sí? 20 minutos era la colocación, 20. 20. Y el traslado de carro con bandeja eran 30. ¿Sí? ¿Cuánto tengo ahí? 200. 200. 2. 20, 30. Ya. Le pongamos que tiene, ¿sí? Unos 260 minutos. ¿Estamos? Porque en realidad, fíjense, que durante toda la jornada está haciendo posturas forzadas, ¿sí? Sí, profe. Entonces le vamos a descontar esos 40 minutos que él tiene, esas pausas, que puede ser un refrigerio o puede ser una ida al baño, ¿sí? Sí, profe. Sí. Y ya tenemos nosotros armado, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos que nosotros hemos visto, así a simple vista, ¿sí? De Marcelo ejerciendo su profesión de panadero, ¿sí? Ayudante, ¿Estamos? eso lo hacía el ayudante. Bueno, del ayudante de Marcelo ejerciendo su profesión de panadero. ¿Estamos? No, en realidad yo era ayudante, perdón. Ah, vos eres el ayudante, está bien. Bueno, Sí. estás tirando muy abajo, vos tenés que ser el maestro panadero ahí. No llegué a ese. Bueno, ¿se entendió esta primera parte, cómo se confecciona? Sí, profe. Bien. Sí, Profe. Sí. Vuelvo a repetir. Para la confección de la planilla, ¿sí? No hay que dibujarla. Hay que ir, hay que medir, hay que tomar los tiempos, ¿sí? Con filmaciones, hay que hablar con la gente, hay que cronometrar, ¿sí? Llevarse la planilla impresa para poder ir anotando, porque si no después se pierde. Entonces cada vez que ustedes tengan que hacer una planilla, lleven la impresa, la van anotando y después la pasan en línea, ¿sí? Pero por lo menos ya tienen ahí, más o menos, que ustedes van marcando con una cruz qué es lo que se va viendo, porque esto es la observación inicial, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. perfecto. Ahora vamos a la parte más complicada, ¿sí? Que en función de lo que me dice la planilla 2, ¿sí? Acá se va a poder detectar cuál va a ser el riesgo, para poder colocar acá, ¿sí? El nivel de riesgo que tenemos en estas tareas, que va a ser un nivel de riesgo 1, 2 o 3, ¿sí? Y acá es donde nosotros tenemos el problema. ¿Qué hacemos? Área, sector de estudio, ¿sí? Panadería, puesto de trabajo, elaboración, ¿sí? Tarea número 1. Vamos a ponerlo, ¿sí? ¿Cuántas tareas tengo acá? 6 en total. Exactamente. Entonces, ¿saben cuántas planillas 2A van a tener que confeccionar? 6. Exactamente. Una por cada una de las tareas que ustedes observan, ¿sí? Bien. Hagamos una. Levantamiento y o descenso manual de cargas sin transporte, ¿sí? Acá, ¿qué tenemos? Habíamos dicho que en la actividad 1, ¿sí? En la tarea 1, era el traslado de la bolsa de harina, ¿sí? Donde tenemos levantamiento y descenso de carga. Entonces, ¿qué me dice acá? Levantar y o bajar manualmente cargas de peso superior a 2 kilos y hasta 25 kilos. ¿Cuánto pesa una bolsa de harina? 50. Pesaba, no sé ahora.
Pesado, de no 50, sé, ahora 20, 25. Recuerden que está la ley de la disminución, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cuánto me va a pesar una bolsa de harina? 25. 25. Bien. Entonces, ¿levanta cargas entre 2 y 25 kilos? Sí. Sí, perfecto. Acá, para poner sí, esto se tiene que pesar, o por lo menos tiene que decir en la bolsa del producto el peso, ¿sí? Si la bolsa del producto no dice cuánto pesa, supongamos que está levantando un balde con algo adentro y no me sale el peso, lo tengo que pesar. Los aproximados no me sirven. Esto es exacto, ¿sí? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué dice el punto 2? Realiza diariamente y en forma cíclica operaciones de levantamiento o descenso con una frecuencia, ¿sí? Mayor o igual a 1 o menor o igual a 360 por hora, ¿sí? Si esto es de forma esporádica, no. O sea que si esto lo hace una vez por semana, no. ¿Sí? ¿Estamos? Si esto lo hace, ¿sí? Por más que lo haga una vez en el día, lo hace, porque esa vez en el día, ¿sí? Él levantó 11 bolsas. ¿Estamos? Sí, profe. Distinto es cuando una vez en el día levantó una bolsa o un peso X. Es esporádico. Una vez en el día lo hace. ¿Sí? Una vez en la semana, una vez cada 15 días. En este caso, y acá es donde vienen las controversias. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo saben ustedes si realmente la frecuencia del levantamiento es menos, o sea, mayor o igual a 1 y menor o igual a 360 levantamientos por hora? A ver. ¿Eso no tendría que ir a la tabla, profe, de valoración de riesgo? Lo ¿No? observo. Claro, pero ya lo tenemos medido con los levantamientos hizo. Ajá, y vas a la tabla. ¿Sí? Bien. Entonces, en base a lo que a mí me diga la tabla, ¿sí? Yo voy a poner sí o no. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Marcelo nos contó que levanta, ¿sí? Ay, no sé qué es lo que está volando por ahí. Es un pterodáctilo lo que se metió en mi casa. Horror. Entonces, si Marcelo está diciendo que ellos cuando entran, ¿sí? Hacen el levantamiento, que les demora aproximadamente unos 20 minutos, ¿sí? Llevar las bolsas, las 11 bolsas, acá, a simple vista, porque lo hacen una vez cuando comienzan la tarea, ¿sí? ¿Podemos responder esta pregunta? Entre una hora, entre un levantamiento a 360 levantamientos por hora, ¿se puede responder esta pregunta acá? Sí. Bien, ¿cuántos hace? ¿Cuántos levantamientos hace? 11. 11. Bien. Perfecto. Entonces acá le vamos a poner que sí. Sí. Ahora, si hiciera, ¿sí? Si yo estuviese en una línea de trabajo continuo, ¿sí? Donde tienen una producción a sacar durante la jornada laboral, ¿sí? De 5.000 unidades, por ejemplo, ¿sí? Y tienen que armar bancales
con cajas y el bancal tiene 3 pisos y me puede albergar 40 cajas, supongamos, ¿sí? O 25 cajas, ¿sí? Ahí, ¿yo puedo determinar esto a simple vista? Sí, profe. ¿Cómo? Porque si lo levantan con, o sea, ya con máquinas, digamos, con levantacargas. No. Esto es ¿No? levantamiento manual de carga. Acá no estamos hablando de usar ningún tipo de socorro o auxilio, nada. Levantamiento manual de carga. Bien. ¿Sí? Donde ustedes tienen que pararse, te está diciendo por hora, y el tipo trabaja 12 horas en el turno. ¿Sí? Entonces vos tenés que ver cuánto es la frecuencia, cuántos levantamientos va a realizar, ¿sí? Para poder armar el bancal con las cajitas. Serían... ¿Y cuánto tiempo le va a llevar? Porque a lo mejor el bancal no se arma en 1 hora, ¿sí? O a lo mejor el bancal se arma rapidísimo y vos en 1 hora, ¿sí?, te armas 2 o 3 bancales, ¿sí? Entonces, a simple vista, cuando yo voy a completar esta planilla, ¿puedo responder esta pregunta con un tema complejo o con una situación compleja? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Si se realiza de manera esporádica, como dice ahí la pregunta, Me parece que no, profe, que no se puede responder así. Habría que ver cuánto, como dice usted, cuántos levantamientos hace. O sea, por más que haga, cuánto tarda en construir esas columnas, a lo mejor es menos de 1 hora. Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Vos qué tenés que hacer acá? Esto porque era fácil. Hizo 11 levantamientos en menos de 1 hora. ¿Sí? Sí. Y no lo vuelve a hacer en la jornada. Entonces, en ese caso, es muy fácil decir sí, sí lo hace. Pero cuando tengo tareas que son más complejas, como el armado de un bancal, ¿sí?, yo tengo que hacer un análisis ergonómico para poder determinar si realmente sucede esto o no. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si a mí me están diciendo, completa la planilla del 886, ¿sí?, y yo acá, que no estoy trabajando en una panadería, donde tengo este dato que es preciso, ¿sí?, a simple vista yo digo, realizan en forma cíclica operación de levantamiento de descenso con una frecuencia entre 1 y 360 por hora, de forma consciente. No. ¿Sí? Chau. ¿Qué sé yo si esto es verdadero o falso? ¿Se entiende? Entonces, cuando acá tenemos estas situaciones, ¿sí?, es donde interviene el ergónomo para hacer el análisis del puesto de trabajo, o sea, el estudio ergonómico, ¿sí? Ahora, ¿levanta o baja manualmente cargas de peso superior a 25? Y vemos dentro de esa jornada cuáles son los pesos que está manipulando. Si ningún peso manipulado me excede los 25 kilos, entonces es fácil de responder. Yo le voy a poner no. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, si no tuvieran bolsas de 25 kilos y estuviesen manipulando bolsas de 50 kilos, ¿qué va a pasar acá? Ahí diría que sí. Exactamente, ¿sí? Sí. Ahora, supongamos que las bolsas que manipulan son de 25 kilos, ¿sí?, hasta 25 kilos. Pero hay otro producto que viene, ¿sí?, en un tambor de 30 kilos o en un tacho de 30 kilos. ¿Qué pasa ahí?
Ay, no. Supera los 25. Exactamente. ¿Y qué pasaría acá entonces? Y ahí diría, No. Ahí se no. pondría. No porque, no sé, 25. lo hace Sí. también. Sería no porque estaría Supera los 25. supera los 25 kilos. No, acá también es No. otro error grosero que se comete. Vos levantás pesos que van entre 2 y 25 kilos, sí los estás levantando, ¿sí? Pero también estás levantando peso Claro. que Con tenemos otro más producto. de 25, ¿sí? Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, cuando vos tenés así estos dos tipos de peso que manipulas, ¿sí? Los estudios ergonómicos se hacen con otro método que no es el método argentino, ¿sí? Que nosotros vemos en la 295, sino se hace ya con otro método para poder diferenciar, para poder computar, ¿sí? Cuánta es la carga total que se está levantando durante la jornada laboral. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a consignar acá el no, porque sabemos que no ha levantado ningún peso superior a 25 kilos. ¿Qué me dice aquí? Si todas las respuestas son no, se considera que el riesgo es tolerable, ¿sí? Si alguna de las respuestas, de la 1 a la 3, si son estas de acá, ¿sí? Es sí, continuar con el paso 2. Como yo tengo 2 que me han dado sí, puedo pasar al paso 2, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, si acá, ¿sí? Llamo al ergónomo que me haga el trabajo de ergonomía, ¿sí? Y el ergónomo, porque yo acá no sé. En el caso de la panadería es fácil, pero en el caso de una línea continua, un armado bancable, no es fácil, ¿sí? Tengo que hacer el análisis. ¿Estamos? Sí. Bien. Si acá, obviamente, me llegase a dar que sí, o sea que no, todo esto me da que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pesos inferiores a 2 kilos no cuentan. No, está levantando, ¿sí? Tapitas. ¿Y cuánta? 80 tapitas. ¿Y cuánta pesan? 150 gramos. Perfecto, listo. Es no. No. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Entonces, si todo es no, si acá se considera que todo es no, el riesgo es tolerable. ¿Qué va a hacer el ergónomo? Me va a poner acá, ¿sí? Para la tarea 1, en lo que es levantamiento, ¿sí? Y traslado, me va a poner 1. ¿Estamos? Bien. Porque no hay riesgos, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Pasamos al paso 2 porque yo tengo 2 positivos. Entonces vamos al paso 2. ¿Qué me dice? Voy a determinar cuál es el nivel, ¿sí? Bien. El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos los 30 centímetros sobre la altura del hombro. Vamos al caso de la farmacia, de la panadería. Levanta la carga, la sostiene y la deposita por arriba de los 30 centímetros de la altura del hombro. Sí. Me parece que había así una máquina que la tenía que levantar. Estamos haciendo la tarea 1. Estamos la tarea 1. ¿sí? No. Ya. Esto es tarea 1. ¿sí? Tarea No, sería. No, entonces, Ya estoy perdida, pues. Bueno, para que vean que... Y con hambre, con todo esto de panadería, No me hables, ya que tengo yo- hambre. A mí también me dio hambre. Ah, Bueno. bien, no era la única. Justo hoy vengo a elegirlo. sí, ¿qué Me voy a clavar un café con leche con medias lunas. Unas facturas. Así de la cena de estudiantes. ¿viste? Mate con Marcelo, leche. pasa las recetas.
Bueno, Bueno, supongamos que en esta tarea nosotros hemos visto que no. ¿Sí? No. Para la tarea 1 no pasa esto. ¿Estamos? Entonces le vamos a poner acá que no. ¿Sí? El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos la distancia horizontal mayor a 80 centímetros desde el punto medio de los tobillos. Y acá los mapes. Desde el punto medio del tobillo. A ver, vamos a ver cómo sale esto. Déjalo bien. ¿Ustedes me ven ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí. el punto medio de los tobillos. A ver, ¿ahí me ven? No, ¿No? No me puedo parar arriba de la mesa porque me voy a caer. ahí está, ahora sí. Bien. A ver, acá tengo los tobillos, ¿sí? Sí, Bueno, supongamos que están los dos pies juntos. ¿Sí? sí. sí, El profe. punto medio, ¿cuál va a ser? En el medio de los tobillos. ¿Sí? Tengo los dos tobillos así. ¿Estamos? Ahí, para que me vean. A ver. Si me caigo, accidente laboral. ¿Sí? Tengo los dos piecitos así. ¿Estamos? Sí. El punto medio, ¿dónde va a estar? En la palma, un poco, sí, un poco más atrás. En En el el medio Punto de los medio, dos pies, el punto medio entre los dos tobillos. ¿Dónde va a estar? en el medio de En los el dos. centro. Ah, Del medio. Exactamente. En el medio. En el espacio del medio, ¿sí? Es el punto medio, esa es la distancia horizontal. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, estoy transportando la carga, ¿sí? Si la carga está cerca del cuerpo, ¿sí? Sí. Está a menos de 30 centímetros de distancia entre el punto medio. Bien. ¿Sí? Si la carga se aleja, yo tengo que ver cuánto es la distancia que hay. Hasta 30 centímetros del punto medio de los tobillos, ¿sí? De la distancia entre los tobillos, es lo aconsejable, ¿sí? Luego tengo 60 centímetros, ¿sí? Y voy a tener el máximo que es 80, ¿sí? Los brazos. sí. ¿Se entiende? Entonces, esto Sí, pero- quiere decir que yo estoy alzando algo en esta posición. Acá está mi carga, ¿sí? La alzo acá. Sí. ¿Se entiende? A eso se refiere con 80 centímetros. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Medir a cuánto es la distancia en que está la carga de la persona, ¿sí? Bien. Volvamos. Entonces, levanta, sostiene, deposita la carga sobrepasando con sus manos una distancia horizontal mayor a 80 centímetros. Nosotros hemos visto en el video que no lo hace. No. ¿Sí? Lo lleva al cuerpo. No, profe. Entonces le vamos a poner acá, ¿sí? No. ¿Sí? Entre la toma, o sea, entre agarrarlo y depositar la carga, el trabajador gira, inclina la cintura, ¿sí? Más de 30 grados, hacia los lados, ¿me entendés? Y demás, del plano sagital. ¿Cuál es mi plano sagital? Acá voy a tener un plano sagital, ¿sí? Acá voy a tener otro plano sagital. Entonces, inclina, ¿sí? Sí. ¿Sí? O lateraliza al plano sagital. Este es otro plano sagital, ¿sí? Sagital ¿Estamos? transverso. Sí. Exactamente. Entonces, nosotros hemos visto que sí lo está haciendo el trabajador, ¿sí? Usa la Gira, bolsa. exactamente, gira la cintura, ¿sí? ¿Estamos? Y se inclina para buscar la bolsa, como se inclina para depositarla, ¿estamos?
Entonces profe. aquí vamos a poner que sí. Ahora, las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de agarrar, se pueden deformar, hay movimiento en su interior. ¿Qué opinan de la bolsa de harina? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? No tiene asas, entonces complicado. Qué difícil Bien. manipular. El trabajador levanta, sostiene la carga o la deposita con un solo brazo. No. No. Perfecto. Le voy a poner no. El trabajador presenta alguna manifestación temprana, o sea, ya me faltó por una lumbalgia, me faltó porque tiene alguna complicación, o me dijo que le duele algo. En este caso, supongamos que no. ¿Sí? Entonces le vamos a poner no. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice acá? Si todas las respuestas son no, se va a presumir que el riesgo es tolerable. ¿Sí? Si alguna de las respuestas es sí, ¿sí? No presumimos que el riesgo es tolerable, por lo tanto, se tiene que realizar una evaluación ergonómica. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Yo tengo acá 4 preguntas que son no. Entonces voy a proceder a realizar una evaluación ergonómica, que en este caso estamos hablando de que hace los mismos levantamientos, ¿sí? O sea, hasta 25 kilos. Entonces puedo usar la tabla, por ejemplo, ¿sí? Del 295, con lo que es levantamiento y descenso de carga, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Dependiendo, ¿sí? Dependiendo y en función del tiempo de exposición y de la frecuencia con la que haga este levantamiento, ¿sí? Es donde yo voy a completar aquí, ¿sí? Si es nivel 1, nivel 2 o nivel 3. ¿Sí? Si es 1, no tengo riesgo, o sea, se tolera. Si es 2, es un riesgo medio, que tiene que ser corregido de manera rápida, ¿sí? Y si es un 3, ¿sí? Es un riesgo que es intolerable y la corrección es urgente. ¿Se entendió? Bien. Ahora, esto mismo que hice para la tarea 1, la tengo que hacer, ¿sí? Para la tarea 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Vamos? Bien. Sí, profe. Ahora, empuje y arrastre, que teníamos empuje y arrastre, ¿no? Acá tenemos otro problema. Vamos a analizar. Empuje y arrastre, ¿dónde teníamos? En las primeras 3 tareas no, solamente tenemos en una sola tarea, ¿sí? Que es la 6. ¿Sí? Entonces, en la planilla 2B, para empuje y arrastre, va el número de tarea 6, porque es la única que yo tengo empuje y arrastre, que se puede ver. ¿Sí? Bien. Atenti con las preguntas. El operario realiza tareas cíclicas con una frecuencia, ¿sí? Mayor a un movimiento por jornada, no tiene que ser esporádica, ¿sí? Mayor a un movimiento por jornada. Sí, esta es fácil de saberla, ¿sí? Porque ¿cuántas veces va a llevar Todas el las veces que carro? lleva el ¿Sí? carro. Exactamente. Entonces hay más de un movimiento. ¿Estamos? Entonces vamos a poner sí. Bien. El trabajador se desplaza empujando o arrastrando manualmente un objeto recorriendo una distancia mayor a 60 metros. Esto es fácil también, porque mido la distancia. Esto es fácil. ¿Sí? Agarro un medidor láser, una cinta métrica, lo que fuera, y mido. ¿Sí? Bueno, en este caso en la panadería, nosotros estamos viendo que no se desplaza más de 60 metros. ¿Sí? ¿Cuántos serán? 5, 6 metros, 7 como mucho. Entonces, acá, ¿qué le voy a poner? No. ¿Sí?
Bien. En el puesto de trabajo, ¿se empujan o arrastran cíclicamente objetos como ser bolsones, cajas, muebles, máquinas, etcétera, ¿sí? Cuyo esfuerzo medido supera, ¿sí? Medido con dinamómetro, supera los 34 kilogramos fuerza? Hay que medirlo con el dinamómetro, ¿eh? Exactamente. Entonces yo acá, ¿me entendés? No puedo poner ni sí ni no. ¿Sí? Acá es donde tengo que llamar al ergónomo y decir, necesito que me miras con el dinamómetro. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, Sí. supongamos, ¿sí?, que vino el ergónomo y me midió con el dinamómetro, ¿sí? Y no supera los 34, hablando de la panadería, ¿sí? No supera los 34 kilogramos fuerza. Entonces, ¿qué le voy a poner acá? No. No. ¿Sí? Bien. Si todas las respuestas son no, se considera que el riesgo es tolerable. Tengo una respuesta que sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar al paso 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué me dice el paso 2? Para empujar el objeto rodante, se requiere un esfuerzo inicial medido con dinamómetro, ¿sí?, que sea mayor a 12 para hombre o mayor a 10 kilogramos fuerza, o en su defecto serán 120 newton o 100 newton para mujeres, ¿sí? Si yo, que estoy en desconocimiento, ¿sí?, por querer hacer las cosas, presentarlas rápido, porque la Secretaría de Trabajo me lo pide, ¿me entendés?, y lo que fuera, le pongo a todo no, y acá llega a haber un problema, ¿sí?, y la persona se me enferma, ¿sí?, lindo bolonqui que tiene el establecimiento, ¿sí? Y no se olviden que acaba la firma del médico laboral y del responsable de higiene y seguridad. Esto es una declaración jurada, ¿sí? Sí. Y encima va la firma del empleador. Entonces, ojo con esto, porque nadie sabe a cuánto equivale 34 kilogramos fuerza, a menos que se lo mida. ¿Sí? Bien. Ahora, ojo con esto, porque nadie sabe cuánto mide 12 kilogramos fuerza o 10 kilogramos fuerza, ¿sí?, a menos que se lo mida. ¿Sí? Y acá me está hablando de esfuerzo inicial. ¿Sí? Y en este otro me dice, ¿sí?, objetos rodantes, que se requiere un esfuerzo inicial medido, ¿sí?, de 10 para hombres o mujeres, 10 kilogramos fuerza, ¿sí? Hay que medir. Objeto rodante empujado o arrastrado con dificultad, porque tengo que ver la superficie, ¿sí? Entonces, supongamos que vinieron, midieron, y acá, en el caso de la panadería, ¿sí?, es no. ¿Estamos? Arrastra con Sí, fuerza profe. inicial medido, ¿sí?, para hombres o mujeres, arrastra. Fíjense qué dice. Fíjense qué dice acá. Empuja, ¿sí? Y aquí se arrastra. ¿Qué actividad hace la persona? ¿Empuja o arrastra? Arrastra. 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 Arrastra, tracciona. Entonces, acá le voy a poner no, porque no empuja. ¿Qué voy a medir? ¿Sí? El arrastre. ¿Sí? Cuando mido el arrastre, fíjense que es distinto para hombres y mujeres, ya tiene que ser, ¿sí?, menor a 10 kilogramos fuerza. Si me supera los 10 kilogramos fuerza, estamos en un problema, ¿sí? Entonces, supongamos que medí, ¿sí?, y al medir, obviamente me va a dar no, en la panadería, ¿sí? Hay rampas, bla, 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 no, ¿sí? El objeto rodante no puede ser empujado o arrastrado con ambas manos, ¿sí? Y en caso que se lo permita, el apoyo de las manos se encuentra a una altura incómoda, por encima del pecho o por debajo de la cintura. Cuando nosotros vimos el video, ¿se acuerdan a dónde tiene las manos la persona?
Va arrastrando del pecho. Ajá, en la espalda. A la altura del pecho. ¿Sí? Sí, justo del pecho. ¿Estamos? La otra. Bien. ¿Sí? Arrastra a la altura del pecho. ¿Estamos? Entonces, esa posición, ¿sí?, que tiene él con el carro, vamos a verlo. A ver. Acá se ve bien. En ese caso, la posición que tiene esta persona es cómoda, ¿sí? Por Sí, la está altura bien. del carro es la altura, ¿sí?, en la que va a poder trasladarlo, ¿sí? Entonces acá va a ser no, ¿sí? En el movimiento de empujar, arrastrar, el esfuerzo inicial requerido se mantiene significativamente una vez puesto en movimiento el objeto, o sea, se produce atascamiento de la rueda, tirón. ¿Qué se mide acá? ¿Sí? Cuando se rompe la inercia. Yo voy a tener una fuerza inicial o una tracción inicial, ¿sí?, un empuje con fuerza inicial o una tracción con fuerza inicial, y una vez que se rompe la inercia, ¿sí?, aparece la fuerza sostenida. Entonces, en los estudios de empuje y arrastre, ¿yo qué tengo que hacer? Medir empuje, tracción, si los hubiese, con fuerza. Con fuerza inicial y con fuerza sostenida. ¿Sí? Entonces, una vez que yo medí, voy a poner no, ¿sí?, porque ya medí y me da que no. ¿Sí? Empuja o arrastra el objeto con una sola mano, en este caso vemos que no, ¿sí? Hay manifestaciones tempranas, vemos que no. ¿Qué me dice? Si todas las respuestas son no, se presume que el riesgo es tolerable, ¿sí? Si alguna respuesta es sí, el riesgo no es tolerable, se tiene que realizar una evaluación ergonómica. Ahora, ustedes piensan que yo puedo completar esto de empuje y arrastre, ¿sí?, así, sin haber hecho antes la evaluación ergonómica. ¿Están ahí todavía? Sí. No, hay que hacer una evaluación. No, me parece que eso es No, más, profe, hay más que hacer. complicado. Bueno, La entonces, llamamos a usted. esto, no. Esto son esos grises que tiene la legislación y que tiene el protocolo, ¿sí? Porque te dice, si el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable, ¿sí?, se debe realizar una evaluación de riesgo. Ahora, partiendo de la base, yo solamente puedo decir que acá pasa esto. Sí. Puedo decir que acá la distancia recorrida, ¿no es cierto?, eso lo puedo medir, esto y esto. Ahora, ¿cómo mide el empleador o cómo mide el que hace higiene y seguridad, ¿sí?, que realmente no supere los 34 kilogramos fuerza? ¿Sí? ¿Estamos? ¿O cómo me dice esto? Porque el hecho de tener un sí acá, ya me está pasando acá. Entonces, por más que a mí acá me pongan que no, lo mismo tiene que pasar acá. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo sé esto? ¿Cómo sé cuánto es la sostenida? ¿Sí? O sea, no hay otra que hacer primero el estudio ergonómico para poder completar esto. ¿Se entendió? Sí. Entonces, esto es un error grosero
que tiene esta parte de la legislación con lo que es empuje y tracción, ¿sí? Transporte manual de carga, esto es fácil, ¿no es cierto?, de hacerlo. Acá está, ¿no es cierto?, lo que yo les decía, o sea, se hace el estudio, ¿no es cierto?, en la frecuencia en cuanto a los kilogramos, ¿sí?, que vos tenés de carga por día, ¿sí?, y a la masa acumulada, ¿no? Que ahí también tenés que hacer el estudio ergonómico, porque acá, ¿qué te va a decir? Si el empleador no puede presumir que el riesgo sea lo tolerable, bueno, pero ¿cómo sabes esto? ¿Cómo sabes que te tiene que dar, ¿no es cierto?, que te da más de 10.000 kilogramos, ¿no es cierto?, durante la jornada habitual? ¿Y cómo sabes que te da más de 6.000 de masa acumulada, ¿no es cierto?, durante la jornada? O sea, esto tenés que analizarlo antes, estos dos puntos, ¿sí? Bipedestación. Esta es re fácil, porque acá sacamos horas, ¿no? Entonces, el puesto de trabajo se desarrolla en posición de pie, sin posibilidad de sentarse durante 2 horas seguidas o más, y hay que ver cuánto tiempo están haciendo esa actividad. Si son más de 120 minutos y no se puede sentar, entonces le pongo sí. ¿Vamos? Ahora, si la persona se sienta en algún momento, sí, preparó la masa, después fue, se sentó, ¿me entendés?, se tomó un mate mientras terminó, porque otro lo estaba cubriendo, entonces acá obviamente va a ser no, ¿sí? Gestos repetidos. Profe, Sí, la bipedestación es es en general, o sea, para toda la jornada laboral o por cada tarea. la bipedestación nosotros la hemos puesto en todas las tareas, en todas las jornadas. Pero recuerden que se analiza por cada una de las tareas, ¿sí? Ajá. Y cuando tomamos ahí, lo hacemos lo tenemos en cuenta por cada una de las tareas para hacer esto. Exactamente. Se hace una planilla por cada una de las tareas. O sea, si nosotros hemos puesto, ¿no es cierto?, que tenemos bipedestación en las 6 tareas, vamos a tener que tener 2 planillas, ¿sí? 2 de estas, ¿sí? Bien. Sí, claro. Bien. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, acá, con movimientos repetidos, ¿sí? Donde acá tengo que ver el 40%, esto es fácil, esto lo puedo hacer, no hay problema, ¿sí? Esto es muy fácil de determinar, ¿sí? Se utilizan las extremidades superiores durante 4 horas o más, durante la jornada laboral o en forma cíclica, en forma continua o alternada, sí. ¿Sí? Si yo pongo sí, ya tengo que pasar, ¿sí?, al nivel 2. ¿Las extremidades superiores están activas por más del 40% del total del ciclo? Sí. El ciclo de trabajo se realiza un esfuerzo superior, ¿sí?, a moderado, a 3, según la escala de Bohr. Me voy a la escala de Bohr, ¿sí? El esfuerzo es débil, es ligero, ¿sí? La escala de Bohr, ¿qué me dice? El esfuerzo moderado regular es un 3, ¿sí? Entonces voy a ver qué tipo de esfuerzo es el que está haciendo. Por lo general son esfuerzos, ¿no es cierto?, que son débiles y ligeros en este tipo de actividad, ¿no? Después, ¿qué me va a decir? ¿Realizo un esfuerzo superior a 7? ¿Sí? ¿Muy fuerte? No. Entonces este es fácil, ¿sí? ¿Estamos? Me voy a la 2F, Sí, profe. posturas forzadas, ¿sí? Y acá, ¿qué voy a ver? Adopta postura forzada en forma habitual, bla, 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 no en forma ocasional. Sí, también hemos visto que se adopta esa postura. Vamos al paso 2. Cuello en extensión, flexión, lateralización y o rotación, analizo cada uno de los puestos de las tareas, ¿no?, donde yo haya dicho que tiene postura forzada, y voy a ver, ¿sí?, cómo está el cuello, si está lateralizado, ¿sí?, si está rotado, ¿sí?, si trabaja con el cuello flexionado. Que tiene que ser un tiempo, ¿sí? Ahora, si en algún momento hizo así o hizo así, es esporádico, ¿estamos? Bien. ¿Sí? Bien. Brazos por encima de los hombros con movimiento de supinación, pronación o rotación. Tenemos un puesto donde habíamos dicho, cuando coloca, ¿no es cierto?, que lo hace por arriba de los brazos, ¿sí? Cuando analizamos ese puesto, ¿qué le vamos a poner acá? Que sí. ¿Estamos?
muñecas o brazos en flexión, extensión y desviación, observamos cómo está la muñeca cuando trabaja. Por lo general, en este tipo de tareas, es sí. Cintura en flexión, extensión y lateralización, hemos visto más de una vez que se agachaba, ¿no es cierto?, y que trabaja con la cintura haciendo alguna tarea de manera inclinada, ¿sí? Entonces diría sí. Miembros inferiores en posición de rodilla o cuclilla, vimos que en ningún momento, entonces no, ¿sí? Presenta alguna manifestación, eso lo vamos a saber de acuerdo con el informe de la empresa, lo que nos diga el trabajador, ¿sí? ¿Estamos? Entonces este es fácil de poder determinarlo. Ahora, cuando yo tengo mucho fiaca, es donde el ergónomo hace el análisis de la postura. ¿Sí? Después tenemos vibraciones de mano-brazo. Acá, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Por lo general, se hacen, ¿sí? Se contrata a alguien que haga estudios de vibraciones. Entonces, una vez que se hace el estudio de vibraciones, ¿qué hace el ergónomo? A menos que el ergónomo tenga el equipo para medir vibraciones, ¿sí? Entonces, ¿vos qué haces? Esto es para tareas donde realmente tenés, trabajo donde realmente tenés vibraciones, ¿no? En base al informe que el especialista que le hizo o la persona que le haya hecho el estudio de vibraciones, es donde nosotros vamos a ir, ¿sí?, colocando cada uno de los ítems, con un estudio de vibraciones en mano. Lo mismo va a pasar para el confort térmico, ¿sí? ¿Estamos? Y para el estrés de contacto, por lo general, en este caso va a ser todo no, ¿sí? Bien. Bien. Ahora, para ir terminando, porque ya son 21:03 y no quiero que se me manden a mudar y me dejen hablando sola, entonces lo hacemos rapidito. Medidas correctivas, ¿sí? ¿Qué te dice la legislación? ¿Qué te dice el 883? Cuando todos los riesgos dan 1, no hace falta que vos hagas planilla 3 y planilla 4. Yo las hago de igual manera, a la planilla 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hago recomendaciones, por más que el riesgo me dé verde, ¿sí? O sea, que me diga que no tengo riesgo. Entonces, ¿qué pongo? Todos los datos, ¿sí? La tarea analizada, son 6 tareas, irán 6 planillas, ¿sí? El nombre de las personas que intervienen, y después pongo, se informa al trabajador, al supervisor, bla, 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 sobre los riesgos que tiene la tarea. Una vez que yo realizo un estudio de ergonomía, lo primero que hago es capacitar. Informo a quien me contrató, ¿sí?, los resultados de ese informe, lo que me ha arrojado el informe ergonómico, y armo la capacitación, ¿sí? Entonces, en este caso, yo le voy a poner sí. En observaciones, ¿sí?, ¿a quién le comenté? Se informa al dueño del establecimiento, al gerente, al de higiene y seguridad, al de recursos humanos, ¿me entendés? A lo que sea, ¿sí? ¿Se capacita a los trabajadores? Sí. ¿Se ha capacitado los procedimientos, ¿me entendés? Sí. ¿Por qué? Porque después de una evaluación ergonómica comunico y capacito, ¿sí? Medidas correctivas y preventivas. Si no hubiese riesgo, yo acá le pongo, ¿sí?, más allá de no haberse observado riesgos ergonómicos, se sugiere, ¿sí?, capacitar en materia ergonómica e implementar programas de pausas activas. Si la empresa tiene esos programas de pausas activas, ¿sí?, o los trabajadores se toman sus pequeños descansos, ¿yo qué pongo? ¿Sí? Se recomienda capacitación anual en materia ergonómica, ¿sí?, y continuar, ¿sí?, con los descansos o rotaciones. ¿Estamos? Cuando a mí el puesto me da deficiente, yo voy a poner, ¿no es cierto?, qué acciones correctivas numeradas. Entonces voy a poner, en el caso, ¿no es cierto?, 1, y acá voy a poner, se sugiere, ¿sí?, por ejemplo, para levantamiento de carga, si está muy arriba, se sugiere, ¿sí?, colocar las bolsas de harina a una posición o en un lugar, ¿no es cierto?, donde el trabajador pueda acceder de manera fácil sin tener necesidad de levantar los brazos, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces voy a ir poniendo las medidas correctivas que yo vaya observando en esa actividad, en esa tarea, ¿sí?, que yo estoy haciendo la planilla 3. Si hay 6 planillas, ¿sí?, voy a poner las correcciones por cada una de las actividades, ¿sí?, en base a los riesgos detectados. Si es estrés de contacto, si es bipedestación, si es movimientos repetidos, posturas forzadas y demás.
Y después paso a la última planilla, que es la del seguimiento, donde voy a poner razón social, la dirección, el área que se estudió, elaboración, panadería, lo que fuera. Voy a las medidas correctivas, ¿sí? La 1, yo decía que tenía que capacitar. Perfecto. Bien, nombre del puesto. A ver, que yo había anotado acá los nombres. Traslado de bolsa de harina, ¿no? O sea, el puesto es el traslado de bolsa de harina, la actividad, ¿sí? Fecha de evaluación, y lo evaluamos hoy, 13/5, perfecto. Nivel de riesgo me dio 2, ¿sí? Fecha de implementación de la medida administrativa. Porque yo en la planilla acá te puedo poner medida administrativa. Por ejemplo, si yo acá pido rotación en el puesto o pausas activas, es una medida administrativa. Si yo pido colocar un dispositivo, un artefacto, un equipo que levante, que trae, o sea, algo auxiliar, esto va a ser una medida, ¿sí?, de ingeniería. Entonces, en la planilla de seguimiento, yo tengo que poner si la medida, ¿sí?, que estoy tomando acá es administrativa, ¿sí?, o si es una medida de ingeniería. Y cuándo tienen que, esta actividad, cuándo tiene que estar resuelta. Entonces, si yo acá puse que se sugiere, a ver, una plataforma, ¿no es cierto?, que eleve la carga, ¿sí?, la fecha que evalué fue hoy, el nivel de riesgo era 2, ¿es una medida administrativa? No. ¿Es una medida de ingeniería? Sí. ¿Cuándo la tengo que implementar? Fecha de implementación, lo más rápido que se pueda, ¿sí? Entonces le voy a poner, por ejemplo, 14/5. ¿Estamos? Ahora, esto es consensuado, porque yo no le puedo decir al empleador, loco, en una semana tiene que estar dispuesto, porque tiene que cotizar, tiene que ver cómo hacen, ¿entendés? Y demás. Entonces, consensuamos. ¿Cuándo pensás vos que podés llegar a tener comprada esa plataforma que yo te estoy pidiendo? ¿Sí? Y mirá, dame un mes, perfecto. Entonces, fecha del cierre va a ser 14/06/2020. ¿Se entiende? ¿Qué voy a hacer yo después? ¿Sí? Verificar realmente que esa medida se haya llevado a cabo. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Perfecto. Con esto damos por finalizado la parte de la unidad de ergonomía. Les agradezco infinitamente, siendo las 21:09, que se hayan quedado todos, ¿sí? Es que sabiendo que hay que comer. Así que muy interesante la clase, pero se los muy agradezco que no me hayan dejado hablando solo. Muchas gracias por la participación. Si necesitan que en algún momento se refuerce esto, lo reforzamos, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que aprendan qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, ¿sí? Y con el ingeniero Cabana van a ver los métodos ergonómicos, ¿sí?, para después la confección, con algunos puntos que sí lo pueden hacer ustedes como licenciados en Higiene y Seguridad. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Bueno, muchachos. Había un trabajo práctico, ¿puede ser?